Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. Son bien productivos. Qué bueno, aquí estamos en las discusiones a propósito de los feriados, amigos y amigas. Y nuestro tema de análisis va a ser las reformas laborales, pero sí querría iniciar. Hemos invitado esta mañana primero a Rodrigo Gómez de la Torre. Él es el representante del sector empresarial en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Nelson Erazo, que es el presidente del Frente Popular, y el doctor Fabián Jaramillo, que es especialista en Derecho Laboral. La semana pasada, el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios tuvo una nueva reunión sobre la reforma laboral, que deberá ser analizada. Se habla de nuevas figuras, esto en el marco también, se dice, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Antes de ello, rápidamente yo quisiera preguntarle a Nelson Erazo el tema del 1 de mayo, que ha sido una lucha constante. El presidente de la República decretó que se trabaje hasta las 12:30 y no más. Ustedes han cuestionado esta decisión. ¿Por qué? Bueno, los trabajadores, en primer lugar, discúlpame, saludar a todos los del panel, a todos los radioescuchas, y establecer de que efectivamente este 1 de mayo, que ha sido organizado por las centrales sindicales, por los sectores sociales, quienes hemos hecho todo un recorrido por cada una de las provincias, hemos recogido los diferentes puntos de vista de los trabajadores, y está ratificado que participaremos desde las primeras horas de la mañana. En el caso de Quito, la concentración es a partir de las 8:30 de la mañana, desde la Caja del Seguro, y en cada una de las provincias, en los lugares emblemáticos. Para nosotros el tema del 1 de mayo no es un problema de discusión, es un día en el cual los trabajadores, los sectores sociales, vamos a salir a expresar nuestros puntos de vista, no solamente sobre lo que está pasando en materia laboral, el tema de los despidos, tiene que ver con lo que está pasando en materia económica, con el anuncio de las reformas tributarias, el problema de la entrega del gobierno al Fondo Monetario Internacional. Hay un sinnúmero de preocupaciones por las cuales los trabajadores vamos a salir este 1 de mayo en todas las plazas y calles del país. ¿Y asumirían las consecuencias de faltar al trabajo ese día? Mire, en muchos de los casos, incluso los trabajadores han dicho que no quieren el feriado, van a laborar el día viernes como corresponde, les han dicho a los empresarios no se hagan lío en eso, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y el 1 de mayo vamos a realizar nuestra acción, que es la movilización. Bueno, parecería bien eso, ¿no? Es lo más lógico, el 1 de mayo no es un problema de feriado, es un problema de derecho de los trabajadores. Doctor Jaramillo, si desea usted hacer algún comentario al respecto, pero le planteo la pregunta ya el tema entrando a la reforma laboral. El día martes entendemos que se dio lectura a las propuestas de los trabajadores y también las propuestas que hace el gobierno respecto a la reforma laboral. Hay varias líneas generales, por ejemplo, reducir los costos de contratación, crear contratos por obra o servicios, en fin. Doctor, vamos con una primera visión sobre el tema. Bienvenido. Gracias, Carmen. Buenos días a todos. El 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo. Se recuerda la matanza de los obreros en Chicago. Así es. Y se ha equivocado el gobierno al pretender cambiarlo para el día viernes. Y la compostura es peor que la enfermedad. Porque el decir, pero el viernes de mañana trabajen y el viernes tarde marchen, es el reconocimiento de que el 1 de mayo es un día que no debe moverse. Creo que eso es el tema central. Y si ahora van a haber marchas, y si ahora los empresarios y los trabajadores hacen acuerdos para no respetar el puente del presidente, es la prueba del error en el que incurrir. Creo que no hace falta nada más. Sobre lo otro, nadie puede discutir que la mitad de los ecuatorianos que quieren trabajar no lo pueden hacer y que lo están haciendo al margen de la ley. Porque el que no tiene trabajo trabaja por menos del salario mínimo, con jornadas más grandes, sin aportación al seguro. No puede la sociedad ser indiferente a esa realidad de más de la mitad de los ecuatorianos. Por otro lado, indiscutiblemente nuestra Constitución dice que los trabajadores tienen derechos inalienables e intangibles, y tampoco
vamos a poder discutir sobre eso. Los derechos de los trabajadores son inalienables e intangibles. El tema ¿es esto un valor absoluto o es relativo? Son inalienables e intangibles para los trabajadores que tienen trabajo. Entonces, quien hoy tiene trabajo no puede ser disminuido en sus condiciones, ni en las condiciones en las que fue contratado. Estamos hablando de un 40% Pero de la quien población. no tiene trabajo, quizás necesita una normativa que le permita acceder al trabajo. Lo que sí, desde que se empiecen a discutir nuevas formas contractuales, debería establecerse que cuando empiece esa discusión, los empresarios que despidan a sus trabajadores no podrán acogerse a las nuevas figuras, porque de no sí se estaría dando un fraude, porque me deshago de trabajadores antiguos con un nivel de protección para contratar trabajadores nuevos con otro nivel de protección. Eso no puede pasar porque atentaría contra la intangibilidad de los derechos. Pero si los trabajadores que han tenido un régimen como el que hasta hoy rige y que tiene toda la protección constitucional, no debe ser afectado. Pero los que no tienen trabajo, teniendo que estimularse la creación de fuentes de trabajo, es razonable que se busquen alternativas que eso lo permitan. Doctor Rodrigo Gómez de la Torre, bienvenido, buenos días. ¿Qué dicen los empresarios al respecto? Buenos días a todos los televidentes e internautas, Fabián, Nelson, Carmen, un gusto, Andrés. A ver, yo creo que es importante tomar varios temas y voy a ir muy puntual. Cuando se habla de que en marco del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, creo que eso está bien para la coyuntura, pero recordemos que vamos muchos años hablando de que en los índices de competitividad, que los tres principales problemas que afectan a la competitividad en el Ecuador, y se cambia el orden dependiendo del año, es problemas tributarios, sobreregulación normativa y problemas laborales, y que nos ponen en los peores puestos de competitividad. Ese es un tema fundamental. Con respecto al tema del 1 de mayo, comparto plenamente. El 1 de mayo no es un capricho, es el Día Internacional del Trabajo que ha sido respetado no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Y me encanta lo que dice Nelson, que dice que hay trabajadores que van a trabajar el viernes porque han llegado a un acuerdo con el empleador. El principal fundamento en la Organización Internacional del Trabajo para consolidar acuerdos es el acuerdo entre las partes, el diálogo tripartito, trabajador, empleador y el gobierno que hace de testigo o de mediador. Creo que eso tenemos que mantenerlo siempre presente. Con respecto al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, la antepenúltima reunión se solicitaron propuestas. En la penúltima reunión se presentaron y se dieron lectura a las propuestas y lamentamos profundamente que la última reunión, el sector trabajador, las distintas centrales sindicales representadas, muy pocas llegaron. De hecho, hubieron solo 2. De los 8 representantes, porque se convoca a los 4 titulares y a los 4 suplentes, llegaron solo 2, lamentablemente. Entonces no pudimos avanzar mayoritariamente ya en el diálogo, porque sí hay coincidencias entre lo planteado por trabajadores y empleadores. Lo que Fabián expresa es clarísimo. Tenemos una realidad, estamos defendiendo los derechos de una clase que tiene empleo, que ya no llega al 40%, ya estamos en el 38%, y seguimos a la baja. Tenemos nuevas formas de contratación, nuevas formas de trabajo en la vida real en el siglo XXI. Entonces sí tenemos que buscar mecanismos para generar empleo, defendiendo los derechos de quienes están empleados, definitivamente. Y compartimos plenamente el hecho de que si un empleador decide desvincular a alguien para recontratarlo inmediatamente con la nueva forma, pues debe ser sancionado. Pero sí también te reconocemos que hay un 62% de gente que no tiene ni siquiera la opción de hablar de derechos laborales, que son las grandes mayorías y por quienes debemos preocuparnos y por quienes debemos legislar. Señor Erazo, cuando se habla de reformas laborales y concretamente el tema de nuevas modalidades, se ha dicho de manera razonable, buscar alternativas, a rato se critica que los gremios sindicales se cierran a la banda, es decir, simplemente es una alternativa que no la quieren ni siquiera considerar, cuando hay experiencias exitosas en otros países. ¿Por qué no hacerlo? Siempre y cuando se respete evidentemente los derechos de los trabajadores. A ver, yo creo que primero deberíamos partir del discurso que incluso los representantes de los empresarios señalan.
El presidente del comité empresarial, por ejemplo, dice que es necesario ir a una reforma laboral que permita desvincular de mejor manera o más fácilmente a los trabajadores. Si nosotros escuchamos eso, ¿qué nos están diciendo? Queremos reformas para despedir, no queremos reformas para generar fuentes de trabajo. Un segundo aspecto, se dice que el Código del Trabajo es un código anacrónico. Se habla de que es de 1938. Pero ¿qué es lo anacrónico para ellos? La estabilidad laboral. Tanto es así que es tan anacrónico que dicen hay que buscar mecanismos para desvincular. Y muchos dicen el tema de la estabilidad se gana con el trabajo, con el esfuerzo. Con la productividad. Con la productividad. Yo voy a poner el caso, en algunos casos que han ocurrido incluso en emisoras, que han sido bien productivos los trabajadores puntuales, nunca faltaron, nunca se atrasaron, pero ocurre que simplemente al patrono se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Hasta aquí trabajaste y te fuiste. No, nunca dieron motivo. Simplemente hubieron pretextos del año anterior, por ejemplo, de decir, como no tengo para pagar $8 de incremento, te vas. Y les mandaron a los trabajadores y les dijeron, vayan y síganme en juicio, si es que quieren. Y se inventaron después una figura incluso para darles como vistos buenos. O sea, me refiero a esto porque la patronal no es que trabaja sobre la base de decir, vean, ustedes son buenos trabajadores, les vamos a incrementar los salarios o les vamos a mantener en su puesto de trabajo. No, porque esa no es la lógica de la mayoría, ojo, de la mayoría de los empresarios, que son los que han tenido las jugosas ganancias. Porque todo eso está sobre la base de tener una mano de obra barata, una mano de obra calificada, pero con menos costos, que signifique no organización, no estabilidad y no contratación colectiva. Pero bien, ahora, ¿cuál es el mecanismo? Incluso se atreven a decir cosas que van hasta contra la misma Constitución. Escucharle al presidente de la República decir, sí, estamos de acuerdo con el trabajo por hora, es desconocer lo que establece el artículo 327. El artículo 327 dice que están prohibidas todas las formas de precarización, entre ellas del trabajo por hora. Pero hay un tema, aquí se nos dice que necesitamos nuevos mecanismos para contratación. Los empleadores tienen mecanismos, pues tienen el trabajo a tiempo parcial. ¿Cuál es el trabajo a tiempo parcial? El que pueden laborar 4 horas como mínimo. Yo le escuchaba ayer en un programa al señor asambleísta de Creo, al señor Donoso, decir sería bueno que podamos regresar al trabajo por hora para que los jóvenes tengan 4 horitas para trabajar. Pero si ya tienen el trabajo a tiempo parcial, ¿acaso no conoce eso el señor Donoso? ¿Qué es lo que dice el trabajo a tiempo parcial? Que debes tener la relación directa, que debes tener el derecho de organización y también te dice que tienes un recargo. El tema, ¿cuál es ahí? El tema es que quieren eliminar los recargos en los contratos ocasionales, en los contratos a tiempo parcial y en cualquier otro tipo de modalidad en la cual no tienes el derecho a tener una estabilidad laboral. Entonces ya vemos hacia dónde van. Okay. La lógica no va. La reforma entonces, o lo anacrónico es acabar los derechos de los trabajadores y entrar con medidas que les permita más facilidades para la sobreexplotación de la mano de obra. Doctor Jaramillo, ¿el trabajo por horas es sinónimo de precarización laboral? El contrato por horas que tuvimos en el Ecuador a principios del siglo era un sinónimo de precarización laboral, porque era una figura que permitía contratar trabajadores por horas y sin ninguna de las protecciones que establecía la ley. Yo podía contratar un trabajador por horas, tenerlo 5 años por horas y en la mañana de un lunes decirle muchas gracias, sin ningún motivo. O sea, esa figura, ese contrato por horas que tuvimos en el Ecuador era precario. Bueno, pero en siglo anterior. Ese era precario. Hoy la denominación del contrato por horas está satanizada por esa figura que tuvo. Okay. Ahora, tienes razón quien me antecede en el uso de la palabra, porque es verdad que hoy hay como contratar jornadas parciales permanentes con todo el régimen laboral existente. Quizás lo que se necesita para que esto funcione es un poco más de libertad para esa contratación, porque yo puedo contratar a alguien 2 horas o 3 horas o 4 horas todos los días, pero a lo mejor lo que puede permitirse es, puedo contratar el sábado y el domingo 8 horas y 2 horas por aquí, 4 por acá, o sea, cierto tipo de libertad para que pueda ofrecerse fuentes de trabajo, porque el tema sigue siendo el mismo. La ley tiene que proteger al débil de la sociedad. En el año 38 el débil era el asalariado frente al dueño de los medios de producción.
en el año 2019 el débil es de ese 62% que no tiene trabajo. Entonces tenemos que pensar en ese 62% sin afectar ningún derecho del 38% que ya tienen empleo. Eso es todo. La ley tiene que evolucionar conforme a los tiempos. Y yo solo voy a hacer una reflexión. El Código del Trabajo es del año 38, pero estudiando yo veía que la primera ley laboral construye el Código de Policía que se dictó en la época alfarista. Estábamos casi saliendo de la esclavitud. Y esa norma dice, 1, los contratos de trabajo no deberán durar más de 1 año, porque lo que se trataba es de evitar la esclavitud. Y 2, el trabajador que no cumpla su trabajo puede ser reducido a prisión. Y esas son normas de un código alfarista. Pero era la época. Claro, hoy nos parece aberrante. Pero a lo mejor algo de lo que tenemos del año 38 hoy día ya no nos queda. Y tengo que hacer una cosa. El Código del Trabajo de 1938 lo hizo una comisión de 7 juristas que luego fue aprobada por la Asamblea. Y uno de esos fue mi abuelo. Pero no por eso tenemos que decir que 90 años después toda esa normativa va a estar vigente. Hay circunstancias de la sociedad que han cambiado. Básicamente 62% de gente sin empleo, que está, eso sí, precarizados. Porque ese 62% le invitan a que venga a trabajar en la tienda por un día y no le pagan ni el proporcional de ese día y sin seguro social y sin décimos. Esa es la preocupación a donde debe mirar el legislador y a donde debemos mirar los ecuatorianos. Porque aquí no es cuestión de decir yo 38% tengo empleo, ¿qué me importa lo demás? Porque a lo mejor el hermano del trabajador es el que no tiene ahora empleo. Entonces tenemos que mirar con visión amplia, sin afectar los derechos. Rodrigo, ahora, aparte si quiere comentar algo, me pregunto, ¿reconoce usted que hay muchos empresarios que ven como la estabilidad algo anacrónico, la estabilidad laboral? A ver, seamos muy pragmáticos. Un empresario, cuando contrata a un nuevo trabajador, tiene un costo adicional que nunca se lo mide en salario, no es pago, no tiene nada que ver con 13º, 14º y demás. Tiene que ver con el costo de capacitación e integración dentro de la empresa. Entonces, un buen trabajador, nadie lo quiere desvincular, en contra de lo que dicen que buscamos mecanismos. Lo que se está planteando son mecanismos de reducción del costo de la desvinculación laboral. Porque en este momento, si un trabajador de prueba de 90 días se desvincula, hay que a los 92 o 93 días, no estoy hablando que pase mucho tiempo, pasa un costo de 3 años de despido intempestivo por una estabilidad laboral que no tiene sentido. Cosa que no ocurre ni en Colombia ni en Perú, entiendo. No, ni en Colombia, ni en Perú, ni en ningún otro lado. Claro. Y cuando vemos que el Ecuador es un país que está dinamizándose y está ampliándose a un mundo más globalizado, donde el autoempleo, el emprendedor sigue creciendo, siguen apareciendo buenos emprendedores, el momento que comienzan a contratar, comienzan a ver que caen los emprendimientos. El tiempo de emprendimiento a veces en la gran mayoría no cumple los 2 años. Entonces lo que se está viendo es buscar mecanismos para generar empleo. Si hay alguien que quiere trabajar por 2 horas diarias y por 5 días a la semana, porque son 2 horas, está soltero, trabaja 8 horas diarias en una empresa y quiere redondearse un sueldo extra y se le paga el proporcional de 13º, 14º, vacaciones y demás, sobre esas 2 horas, no sobre 4, sobre esas 2 horas, que sería lo justo, igual trabajo, igual remuneración, pues abrámosle la puerta, no se la cerremos. Si es que tenemos que poner, y en base al acuerdo 106, 107 de la OIT, tal vez Fabián puede corregir, tiempo de descanso obligatorio de 24 horas. Aquí tenemos 48. ¿Por qué no? Sí, la palabra es flexibilizar. Precarizar es otra cosa. Precarizar es incumplir con normas expresas. Flexibilizar es dar herramientas de adaptación laboral. Poder flexibilizar en ciertos sectores que se trabaje de lunes a sábado las 40 horas. No hablamos de 48. Y sobre la hora 40 se pagará hora extraordinaria. Son temas que venimos discutiendo. El Ecuador es el único país del mundo que tiene doble jubilación patronal. Y eso sí genera un problema. Y genera un problema a los trabajadores más que a los empleadores. Ya no tenemos tiempo. Yo les quisiera pedir para reeditar y continuar esto, nos pondremos en contacto, porque hay varias aristas en el tema. Por un lado, claro, apenas el 38% de la población tiene un pleno empleo, como se llama ahora,
¿no? Y el empleo adecuado el se llama. empleo adecuado. Ahora, o que pleno además empleo. está cayendo. Exacto, que, Muchos que nombres cae ahora cada vez, tenemos. exacto. Pero la mayoría de ecuatorianos no tienen empleo. Señora Erazo, solamente una cuestión. muy gentil, ya estamos sobre Para ver, tiempo. ninguna ley No. ha dado fuentes de trabajo. En el correísmo se hicieron como 7 leyes. Ni Bien. un solo La ley puesto de trabajo. injusticia laboral del 15 generó que el 16 estemos pensando en una ley de seguro de desempleo y caímos 10%. Bueno, Para que veas vean que ustedes ninguna ley da tantas fuentes de cifras. trabajo. Muchas gracias a Nelson Erazo. Y peor si van en contravía. Muy Las bien. leyes de correísmo iban en contravía. Por eso mismo. Gracias a Fabián Jaramillo.